El documental de Tamayo Cómo cazar a un monstruo se ha convertido en un auténtico documental viral en el que por primera vez, creo que ha pasado muy pocas veces, un documental hecho con pocos medios pero con una base filosófica, unos principios éticos muy pulidos, ha conseguido documentar un documental sobre true crime pero de una manera bastante respetuosa. Lo que quiero analizar aquí es por qué este documental sí que me parece un acierto desde el punto de vista ético, pensando en las víctimas y analizar la figura del manipulador, del pederasta condenado y sentenciado Lluís Gros, de modo que podamos entender cómo funcionan este tipo de personas. Así que bienvenido a un nuevo episodio de Psicología Cafeínica, un podcast para despertar tu fuerza y sabiduría interior. Te habla Fran Jodar, psicólogo cafeínico, humano antes que profesional, en un escenario realmente diferente. Normalmente grabo en mi estudio, pero hoy estoy en mi cocina porque tengo el día libre, mi pareja está teletrabajando, así que yo pues tengo que verme relegado a este modesto estudio que es mi cocina, donde además te transmití en la época del confinamiento y guardo muy bonitos recuerdos. Me gustaría analizar el documental de Tamayo, que se está convirtiendo en un auténtico documental viral. Creo que desde mi punto de vista está firmemente hecho con unos principios éticos muy sólidos, muy profundos, muy trabajados, muy elaborados, y debe ser una muestra de cómo hacer un documental sobre true crime desde un punto de vista ético, digamos filosófico, con bastante profundidad, bastante solemnidad, y romper una lanza a favor de documentales donde no se especule con el morbo y no se juegue con las emociones del espectador, incurriendo en transgresiones morales, ensalzando, idealizando la figura del agresor, en este caso del delincuente. De modo que vamos a ver algunas reflexiones por parte de un psicólogo forense. Yo toda mi vida me he dedicado a la psicología jurídica forense y la victimología desde hace ya prácticamente 15 o 16 años. Así que bueno, voy a aportarte algunas reflexiones de alguien que se dedica a esta materia. Sí que es verdad que es más especializado en el ámbito de menores, pero no por ello no se pueden aplicar ciertos criterios de la práctica profesional de forma transversal. Así que aquí van algunas reflexiones. En primer lugar, creo que el documental acierta mucho elaborando todo el hilo narrativo desde un punto de vista en el que se incluye a la víctima desde el primer momento. Esto es una de las grandes carencias que tienen los documentales de true crime, en el que no se piensa en las víctimas, ni siquiera se anticipan o al menos no se empatizan con las consecuencias que va a tener para las familias de las víctimas. En muchos documentales incluso no se cuenta con el consentimiento de las víctimas. Estoy pensando en la familia del pescadito, en el que la madre tuvo que salir ante los medios de comunicación prácticamente para paralizar lo que estaba sucediendo, en el que no sé si, no me acuerdo qué plataforma era, pero creo que era una plataforma bastante famosa y que empieza por N, creo, para no hacer acusaciones falsas. De modo que tuvo que salir a paralizar porque era un documental que blanqueaba la figura de la agresora condenada y sentenciada, y que no solamente blanqueaba, sino que además ese documental iba a permitir pagar la responsabilidad civil, léase la compensación económica a la víctima, en este caso a la familia de la víctima, gracias a participar de ese documental. Y para una persona que muy probablemente presente un perfil de psicópata o de psicopatía, pues suponga la gran redención de salir airosa de esa imagen y ganar la batalla de la narrativa social, de la narrativa pública, y ofrecer a la audiencia pues un relato, una narrativa seductora, cautivadora, que venga a sembrar dudas. Esto es una de las cosas que los psicópatas más desean, sembrar la duda y ganar la batalla ético-moral, la batalla narrativa, literaria, y por eso ese documental iba a transgredir bastantes principios éticos cuando hablamos de narrativas, de documentales, de material audiovisual de divulgación, en donde se va a mostrar la historia de sufrimiento, tragedia y trauma de una persona o de una familia. De modo que el documental de Tamayo ya me parece que empieza con grandes aciertos al plantear en todo momento la perspectiva de la víctima como el eje y el hilo conductor de todo el trabajo que se va a hacer a raíz del inicio del documental, ¿no? Ya el documental empieza con el manipulador Lluís Gros siendo grabado en el coche de Tamayo, donde muy acertadamente le pide que grabe su consentimiento a lo que iba a suceder a continuación, que era grabarle prácticamente sin cortar la cámara en casi todos los escenarios más espontáneos y representativos de la vida de esta persona, de este delincuente, de este pederasta sentenciado. Ahí ya viene muchas de los rasgos de personalidad que presentan estas personas. Tamayo cuenta que cuando hace la llamada a Lluís Gros, lo que sucede es que le dice que tiene que verlo urgentemente, lleva ya un tiempo llamándolo, lo pintaba como un asunto de vida o muerte, como que le iba a la vida en ello, apelando a la urgencia, manipulando, en este caso la confianza, la disponibilidad, el tiempo, los recursos que le podía ofrecer Tamayo a quien conocía desde que era pequeño, porque él había expuesto sus documentales
pues en el cine La Calandria del Masnou, conocía a Lluís Gros de esa época, tenía una buena relación con él y él explica que cuando empieza a enterarse de las noticias que hablan sobre la sentencia de 23 años de prisión a Lluís Gros y él empieza a ver toda la movida que hay detrás de esa sentencia, pues ahí empieza un duelo y una crisis en cuanto a la relación que tenía él. Empieza a darse cuenta que él incluso también ha sido una víctima de la manipulación social que hacía de la imagen que tenía este hombre en el pueblo para poder seguir perpetrando los crímenes y más que crímenes, más bien violaciones y las atrocidades que cometía. De modo que ya empieza de una manera muy acertada y en todo momento, otra de los aciertos que tiene el documental creo que es que Tamayo es muy transparente, es muy sincero acerca de lo que hace. En todo momento informa a Lluís Gros que lo está grabando, no se oculta, no hace ninguna estratagema para pillarlo, engañarlo, para tener información de manera también manipuladora. Así que es un documental súper transparente y me gusta mucho la estética indie, ¿no? Independiente, de documental elaborado con pocos recursos pero con muy buen criterio cinematográfico, con muy buen criterio de principios éticos, con muy buen criterios incluso de conocimientos en psicología, en victimología, en psicología jurídica, en derecho, que hace que el documental en ningún momento incurra en ninguna incoherencia. Tiene muchos aciertos ya de planteamiento y de diseño. De la figura de Lluís Gros desde el principio lo que podemos ver es que es una persona manipuladora, mentirosa, incluso a Tamayo le reconoce al principio que cuando le llama y le dice que es una cuestión de vida o muerte ya no es de vida o muerte, y yo estoy convencido que lo que hace es improvisar a medida que va hablando con él y dice no es de vida o muerte sino es para hablar de mi vida, de mi nacimiento y mi muerte en el cine, ¿no? De mi nacimiento en el cine porque según pues como que su identidad se ve condicionada por el cine y toda su vida se ve condicionada por el cine y su muerte en el cine a raíz de la sentencia que hacen. Yo creo que eso es una mentira que elabora sobre la marcha y es muy típico de manipuladores. A raíz de ese análisis, a raíz de esos pequeños matices que va mostrando Lluís Gros, no solamente vemos una persona manipuladora, sino una persona muy mentirosa. Tamayo cuenta en en charlas que va haciendo en podcast, colaboraciones que hace para hablar del documental, que ya había hablado con una persona experta en psicología forense o penitenciaria, donde le dice que una de las cosas que va a hacer al principio esta persona es dar pena y intentar ganarse de esa manera su confianza, dando pena y generando como un sentimiento de victimismo en la persona que lo va a entrevistar, en este caso Tamayo, para después pues desresponsabilizarse, no solamente desresponsabilizarse, sino hacer ver que él no es culpable, defender su inocencia. Se emite la imagen de una persona mayor, vulnerable, ciertamente indefensa, que ha estado sometida a una gran injusticia, y a medida que va entrevistándolo, ya viene a que tiene un pequeño accidente con el coche que lo ha rayado, incluso su manera de hablar, su acento, transmiten ligeramente una cierta y impostada sensación de ternura de esa persona mayor, frágil, vulnerable, que hace ver que es imposible que él haya cometido eso. De hecho, en el juicio sale, y creo que también cuando él habla de su inocencia, sale que él por sus capacidades no puede cometer ese tipo de actos porque tiene incapacidades físicas, no por sus trastornos físicos es imposible que él pueda ejecutar ese tipo de conductas. Lo estoy diciendo con palabras un poco más moderadas para no decir ciertas palabras malsonantes que puedan limitar el alcance del episodio. Esto va progresivamente evolucionando hacia momentos donde ya por el día a día, por la cotidianidad, por el hecho de que Tamayo lleva ya tiempo grabándolo, él empieza a bajar sus mecanismos de defensa. Esto es muy típico de este tipo de perfiles manipuladores. Cuando se confían, cuando ya creen que tienen atrapada a la víctima, ahí empiezan a mostrar su auténtica personalidad. Y en varios momentos del documental lo que se ve es que está hablando con menores, ¿no? Que les hace supuestamente de profesor a través de plataformas online, virtual. No sabemos exactamente ni se aclara qué tipo de vínculo de relación tiene con esas personas, si es que él colabora con alguna entidad, si es que lo ha hecho a través de redes sociales, pero se ve que está hablando con personas menores de edad, chicos, chicas, adolescentes a los que supuestamente les puede dar clase. Tiene comentarios obscenos, tiene comentarios inapropiados en cuanto a la temática de la sexualidad, hace comentarios picarones para buscar la complicidad con los chavales. Hay un chico y una chica en la conversación y él lo hace totalmente de manera desinhibida porque ya se ha relajado, porque está incluso acostumbrado a que una vez que establece vínculos de confianza se siente como en esa sensación de impunidad, que no le va a pasar nada, puesto que lleva 40 años o más, seguramente 50 años o más, haciendo esto. Es una persona que creo que tiene 80 o casi 80 años en el momento del documental. Entonces, imaginad la cantidad de años, décadas que esta persona ha obrado así, no le ha sucedido nada y ha construido una personalidad fuertemente arraigada, donde le cuesta incluso entender que eso vaya
vaya a tener consecuencias. De ahí la potencia del documental, porque muestra a una persona totalmente desinhibida en su día a día, en su cotidianidad, con la más absoluta impunidad. Entonces, esas son las pequeñas estrategias de los manipuladores. Empezar a establecer vínculos de confianza, de afecto, de cariño. En el documental sale que a muchas de las víctimas las engatusaba pues dándole trabajos para el cine, repartiendo flyers, o en este caso, por ejemplo, comentaba yo, ¿no?, con alguna vinculación al cine porque le gustaba, para las personas que le gustaba el cine, o les ofrecía trabajo, le daba dinero. Y una vez que ya establecen esa relación de confianza, incluso de dependencia, porque te va a dar un dinero, y para ti, incluso alumnos o exalumnos suyos, incluso además sale una víctima donde incluso sus padres le permiten ir con este señor, y cuando termina, lo lleva de viaje a una casa de colonias que dice que le va a enseñar. Incluso cuando termina de esto, lo lleva a casa de sus padres con la total confianza y serenidad de que no le va a suceder nada, puesto que él estaba acostumbrado a obrar así, a manipular a las personas, y sabía que era muy difícil que alguien rompiera esa barrera del silencio, esa ley del silencio en la que todo el mundo calla para que no haya consecuencias mayores, en este caso para el agresor, por la intimidación y el miedo a las consecuencias que infunde, que inyecta. Así que a medida que se va confiando, se ve una persona incluso con comportamientos antisociales, no paga multas, no paga impuestos, le vienen cartas que no recoge, y él sabe que si no le notifican las cartas, que si él no recoge las cartas y es notificado como que ha recogido esa carta, pues esa notificación no tiene validez, y va acumulando pues eso, multas, impuestos sin pagar, comete infracciones de tráfico incluso mientras va conduciendo y se le va agravando. Dice que a él le da igual la policía, que le vayan a detener, con absoluto, ya no solamente descaro, sino desprecio, rechazo y una absoluta pues falta de incluso de, pues no sé, de escrúpulos al decir eso mientras le están grabando. Con lo cual muestra un perfil antisocial. Esto le acerca a un tipo de perfil criminal muy híbrido, ¿no? Porque estamos hablando de un pederasta que tiene fuertes rasgos de persona manipuladora, pero que le acerca también en cierta parte a la psicopatía, puesto que obra de una manera en la que engaña, abusa, incluso disfruta de manipular y de engañar a los demás, ¿no? Y esto lo muestra en su satisfacción cuando, por ejemplo, dice en el parking de Montserrat, dice que no va a pagar el parking porque le va a decir, se va a inventar una trola, y se ríe, hace incluso chistes, disfrutando de esos chistes que especulan, no que especulan, sino que además de fomentar la cultura de la violación, se regodea en la cultura de la violación. Y esto pues muestra un perfil muy híbrido de persona manipuladora, de persona con una sexualidad pervertida y perversa, y de persona con unos rasgos de personalidad narcisistas, maquiavélicos, que ciertamente pues le acercan a un perfil de psicopatía. De modo que el perfil de Lluís Gros es un perfil criminal muy complejo, muy híbrido, mixto, que recoge características de diferentes perfiles, podríamos decir, y que al mismo tiempo está revestido de esa imagen de persona típica y tradicional de la cultura catalana por la posición que tiene. Él ha sido profesor, ha estado involucrado en todas las pues entidades y actividades culturales, lúdicas, religiosas, incluso sale como también la misma iglesia le protege, le ha defendido y le ha proporcionado supuestamente también incluso asilo cuando estaba en busca y captura. Entonces su perfil es muy complejo, muy interesante también desde el punto de vista de la criminología, porque muestra una persona totalmente camaleónica, que podría ser tu vecino, que podría ser el regente de una casa cultural, de una casa de colonias, que lo ha sido en su pasado, un director de escuela que lo ha sido en el pasado, un profesor que lo ha sido en el pasado. Es decir, es un señor que ha ocupado puestos de relevancia social en muchos estratos de la comunidad, del tejido comunitario, donde ha tenido acceso a menores y ha aprovechado ese estatus y esa legitimación que le ha otorgado la sociedad para perpetrar sus crímenes. De modo que el perfil de Lluís Gros es el perfil de un pederasta muy camaleónico, donde además ha estado respaldado socialmente, donde la imagen que se tenía de él y la confianza y los vínculos que tenía a nivel social ha hecho que tenga mucha protección, y aquí estoy convencido de que ha habido muchas más personas que han participado para que la impunidad
impunidad de Joyce Gross haya tenido una sombra tan alargada, puesto que probablemente estamos hablando de 40 o 50 años que él ha estado pues actuando así. Una de las incógnitas que a mí me suscita al ver el documental, él habla, en el documental también se muestra su vida privada, la relación que tenía con su madre, se habla incluso un poco también de su familia, de sus hermanos, de su historia familiar, incluso sale yendo al cementerio. Una de las incógnitas que a mí me suscita y que yo le preguntaría a este tipo de persona, sobre todo si tendría que entrevistarla, es en su infancia, qué ha vivido en su infancia, porque es verdad que las personas con psicopatía, yo creo que Joyce Gross podía cumplir en gran parte con este perfil. Cuando hablamos de psicopatía, además tenemos que entenderlo como un perfil dinámico, no estático. A veces cuando hablamos de los psicópatas estamos haciendo conjeturas de personas en un perfil estático y rígido, y la psicopatía no es un trastorno, ni siquiera es una condición de personalidad, de persona, de esencia del ser humano, muy además genética. Es decir, muchos de los psicópatas más famosos y más conocidos por los crímenes que cometen prácticamente son así desde el nacimiento. Pero una variante de la psicopatía integrada o la sociopatía, pues son variantes donde el aprendizaje, las condiciones, los condicionamientos sociales, culturales, familiares tienen mucho peso en la construcción de esa personalidad psicopática. De modo que yo a esta persona le preguntaría el tipo de infancia que ha vivido, si ha sufrido abusos en el pasado. Probablemente es muy posible que este hombre haya sufrido abusos en el pasado, puesto que muchos pederastas tienen esta faceta en su historia. Esto no quiere decir que todas las personas que son víctimas de abusos sexuales se conviertan en abusadores, pero sí es una característica bastante común y frecuente en las personas que hacen este tipo de delitos. Me gustaría saber mucho el tipo de familia que ha tenido, qué relación tenía con sus padres, cómo era su entorno familiar. Creo que aquí ha podido pues vivir relaciones abusivas por parte de la familia más extensa e íntima. Esto es muy frecuente, como digo, pero no es, digamos, un condicionamiento radical o directo, causal, causa-efecto, para que alguien desarrolle este tipo de comportamientos. Me gustaría también saber cómo él se mueve en la sexualidad, ¿no? Porque principalmente los abusos que cometía era hacia niños y sobre todo hombres, pero estamos hablando de niños y adolescentes, ¿no? Pero también hay alguna víctima mujer, ¿no? Entonces me gustaría explorar su sexualidad, el área sexual, para ver cómo ha construido una sexualidad perversa, pervertida, y saber en qué medida la sexualidad también desviada ha ido consolidándose y ha ido solidificándose, ¿no? Porque me parece que es una sexualidad muy, muy compleja de entender. De hecho, seguramente a las personas que más ha convencido de que él no tiene nada que ver, muy probablemente se ha podido excusar en que cuando él ha acusado a alguna mujer, a lo mejor incluso ha podido utilizar como excusa que él tiene una orientación más bien homosexual, ¿no? Y cuando incluso ha cometido abusos contra adolescentes, se ha podido incluso hasta justificar, porque esto era una característica típica de las épocas pasadas, que las relaciones con adolescentes de personas mayores no estaban mal vistas anteriormente. Estoy hablando de hace 30 años, incluso 20 años, 40 años. No se veía mal que una persona adulta coquetease, tuviese jueguecitos, hiciese comentarios obscenos sobre personas adolescentes de 12, 13, 14, 15, 16 años. De modo que me gustaría explorar mucho esta parte y desarrollar un perfil mucho más acotado de él. Ahora, como está ya en prisión, bueno, no sé, creo que estoy haciendo ya un poco de spoiler, pero os podéis imaginar, porque por el tráiler del documental ya empieza con la detención de Joyce Gross, ¿no? Pero recordemos que tenía una sentencia firme de 23 años de prisión con una orden de búsqueda y captura pendiente y que no ingresa en prisión. Lo que me parece más interesante del documental es cómo documenta por qué no está en prisión. Por una parte, el perfil del manipulador, del delincuente, de la persona que es Joyce Gross, pero por otra parte también cómo funciona el sistema para que no haya ingresado en prisión en esos momentos. De modo que los 3 capítulos del documental son también y al mismo tiempo un espejo del sistema judicial que tenemos. Y cuidado en este punto, porque no voy a hacer una crítica totalmente gratuita o ingenua del sistema judicial. Para criticar al sistema judicial se tienen que tener conocimientos especializados en el sistema judicial. En este caso, lo que más falla,
quizá no haya sido, bueno, por una parte el tiempo seguramente que ha tardado en la condena, las instrucciones, es decir, las investigaciones sobre los delitos, esto es algo que nos cuesta mucho entender, pero son necesariamente largas y complejas, porque te tienes que asegurar que durante el periodo donde estás investigando el delito cuentas con todas las pruebas suficientes y con la contundencia necesaria para después condenar a esa persona, de modo que una instrucción, una investigación, sobre todo de delitos tan complejos, no puede ser rápida ni mucho menos ligera. Te tienes que asegurar que vas con todas las herramientas para condenar a esa persona. Pero por otro lado, es verdad que a veces tienden a eternizarse las investigaciones, las instrucciones de estos casos, porque pues sinceramente las instancias judiciales se relajan al contar con tiempos mayores de prescripción y luego pues el sistema judicial tiene ingenuidades de cara a una gran protección de los derechos de los encausados que contrasta mucho después con los derechos que tienen las víctimas. Nuestro sistema judicial siempre está más volcado en una balanza de equilibrio hacia los derechos de las personas encausadas, investigadas, que de las víctimas. Y esto tiene que ver porque con el hecho de que venimos de una época donde no había garantías judiciales, en la época de la dictadura, y esto en la transición democrática se intentó corregir pues construyendo y cimentando un sistema procesal a nivel judicial con mayores garantías judiciales. Pero la actualidad lo que demuestra es que el desequilibrio es patente y el documental de Tamayo lo muestra enormemente, ese gran desequilibrio entre los derechos que tienen las personas encausadas, investigadas y la de las víctimas. Pero por otro lado, lo que también demuestra el documental son las lacras de un sistema burocrático a nivel judicial donde parece que ninguna instancia responsable tenga la suficiente motivación para corregir esto. Estoy hablando de los sistemas burocráticos y sobre todo electrónicos que dependen de los procesos judiciales. Mucha gente ha criticado la función que tiene la policía, en este caso los Mossos d'Esquadra, en la detención de Lluís Gros, pero eso es un análisis muy poco profesional, es decir, no tiene ninguna hondura profesional ni técnica cuando lo analizas, porque la policía es una mera ejecutora de órdenes judiciales. El tema es cómo se elabora una orden judicial, cómo se actualiza una orden judicial en el sistema burocrático para que pueda ser ejecutada, el sistema de firmas y el sistema de personas e interlocutores necesarios para que esa orden tenga validez legal, se comunique a las instancias capacitadas para ejecutarla, en este caso las fuerzas y los cuerpos de seguridad, y finalmente llevarla a cabo. Hasta que pasa eso, nuestro sistema judicial, por hacer un retrato de él, es un sistema diseñado en el siglo XIX con una incorporación o adaptación muy forzada a las herramientas electrónicas que tenemos en el siglo XXI. Es decir, estamos funcionando como en el siglo XIX o finales del siglo XIX, que es cuando se diseña gran parte de nuestro sistema judicial, pero introduciendo las herramientas del siglo XX. Esto necesita una clara, contundente y urgente corrección y modificación por parte de las personas responsables que tienen que mejorar esto. Los sistemas electrónicos, y lo hablo por propiedad porque trabajo en el sistema judicial, son precarios, dan pena. Las bases de datos, la conexión entre bases de datos, la cantidad de pasos que hay que hacer, hace que el sistema burocrático sea un dinosaurio, ya no un elefante, sino un dinosaurio, súper difícil de movilizar. De modo que hasta que tiene algún efecto, una acción, es tremendamente lento, ineficaz y precario. Estamos todavía en fases muy primarias para funcionar de una manera muy avanzada. Yo cuando he visto el surgimiento de la inteligencia artificial, confío en que cuando se abra la puerta a la inteligencia artificial, muchísimas cosas van a mejorar y muchísimas cosas van a rectificar las carencias que tiene el sistema. No va a rectificar nuestros sesgos, nuestros prejuicios, nuestras ideologías, nuestros principios éticos que condicionan la manera de trabajar en el sistema judicial, pero sí que va a condicionar en gran parte cómo procesos tremendamente lentos y tediosos se van concadenando para que al final haya un resultado. Yo creo que la inteligencia artificial tiene aquí muchísimo que aportar, incluso va a eliminar muchos puestos de trabajo necesariamente, porque hay muchos intermediadores en la ejecución de determinados procesos y de determinadas decisiones que enlentecen, que ralentizan la ejecución de una decisión. Entonces, tenemos que modernizar la justicia no trabajando de la manera que se trabajaba en el siglo XIX, sino trabajando en la realidad del siglo XXI, con las herramientas del siglo XXI y eliminando esas lacras del sistema que no funcionen. Si nos ponemos incluso exquisitos, incluso podríamos analizar el papel que tienen los notarios, el papel que tienen las notarías, el papel que tienen los registradores de la propiedad. Es decir, estas figuras también que están relacionadas con lo judicial y que muchas veces nos afectan en temas de propiedad, vivienda, ocupaciones, etcétera, etcétera, registro civil. Todo esto, si lo analizásemos con las herramientas del siglo XXI, nos parecería o nos debe de parecer una
una situación tan grave que es para echarse las manos a la cabeza que todavía existan esas figuras con privilegios además tan desorbitados. De modo que espero que la irrupción de la inteligencia artificial mejore todas estas lacras del sistema, elimine todos los intermediarios necesarios para ejecutar una orden judicial o una decisión, incluso todos los intermediarios necesarios para llegar a un resultado importante, como por ejemplo una investigación, una prueba, obtener determinada información, citar a determinados testigos, que todo esté en orden a la hora de realizar un juicio, porque es escandaloso la cantidad de problemas, de fallos, de errores que cometemos los seres humanos a la hora de citar a testigos, de que un juicio esté diseñado en forma correcta para que se pueda celebrar, para que haya unas consecuencias legales sobre las personas que de forma malintencionada y maliciosa obran para obstaculizar los sistemas, los procesos judiciales, etcétera, etcétera. Y en este sentido, el documental de Tamayo es fabuloso, es maravilloso para mostrar todos estos errores y que nos hagamos una idea de cuál es la realidad. Pero, vuelvo a repetir, para esto se requiere una visión y un criterio experto. Cualquier persona ciudadana no está en... Cualquier ciudadana, para ser más claro, no está en capacidad de criticar el sistema si no tiene los conocimientos adecuados, porque entonces lo que hace es una crítica destructiva, incluso se llega a criticar los cimientos de la democracia y prácticamente se tiene una nostalgia, una melancolía del pasado, como si creyéramos que hemos perdido una edad dorada anteriormente, cómo se funcionaba antes, es decir, estoy hablando de la dictadura, y hay gente conversa, neoconversos a los sistemas tradicionales, a esa edad dorada perdida, donde uno cree que se funcionaba mejor y no nos damos cuenta de que lo mejor es el presente, cuando mejor hemos funcionado es lo de hoy, pero teniendo el nivel de conciencia que tenemos hoy, podemos y debemos rectificar errores presentes que vienen del pasado para irnos a un futuro más utópico. Y hasta aquí el episodio de hoy, lo voy a dejar por aquí. Me va a interesar mucho saber tu opinión, qué piensas de esto, si te gustaría que analizase alguna cosa más del documental de Tamayo, del caso que muestra el documental, y me encantará saber que te ha podido aportar algunas reflexiones, alguna utilidad, y que este podcast de Psicología Cafeínica, donde vas a encontrar pues información sobre psicología con una mirada crítica, pero también de una forma humana y a veces pues mirando temas de actualidad con el mayor escrúpulo ético, profesional y técnico, y que hacerte algunos temas complejos, más sencillos de analizar para que tú saques tu propia conclusión. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Tienes en los enlaces de mis redes sociales, de mis libros. Acabo de sacar un segundo libro acerca de las nuevas tecnologías, las nuevas generaciones. Rectifico lo de nuevas tecnologías digitales y las nuevas generaciones, porque de nuevas no tienen nada, como dice mi compañera y coautora del libro, Isa Duque. Y entonces tienes toda esta información en el vídeo, no te voy a promocionar nada más. Hay un boletín de correo que vamos enviando de tanto en tanto para que te enteres de las cosas que vamos haciendo, que voy haciendo. Así que, como me gusta decir, yo te abrazo allá, donde quiera que estés, con estas palabras, y nos escuchamos o nos vemos en el próximo vídeo podcast. Chao.